Hacer una recordación aquí con el querido Claudio Velázquez, a quien ya le damos la bienvenida. Gracias, querido Claudio, por acompañarnos. Gracias, es Claudio. importante, Claudio, hablar de esto, por más que duela. Buenas tardes. Buenas tardes, Joel. Doña Emi, gustoso poder compartir con usted acá en el programa. Gracias por la invitación. Y bueno, 151 años de esa emblemática batalla en donde tanta repercusión se generó por el hecho de que en ella estaban envueltos niños que rodeaban entre los 12 y 14 años. O sea, niños precariamente armados frente a un ejército de 23.000 hombres con armamento, pero de lo mejor en lo que se refiere a temas tecnológicos. O sea, es algo que no podemos dejar de recordar y que necesariamente cada año tenemos que tocar, Joel. Si bien teníamos lo nuestro, ¿no? Nuestro armamento, pero ya estábamos ya después de 4 años bastante golpeados. Sí. Y ya el recurso humano y obviamente material ya estaba terminado. Para tener nomás una envergadura, los fusiles paraguayos se cargaban por la boca. Con suerte, el mejor tirador hacía 2 disparos por minuto, mientras que un arma brasilera hacía 7 disparos por minuto. O sea, para dimensionar un poquito de esa diferencia tecnológica, y los paraguayos aguantaron más de 5 horas en la Costa Ñu. O sea, más allá de que la mitad de los efectivos eran niños, de lo precario que estaban en armas, se aguantó más de 5 horas y es algo en serio emblemático de parte del bando paraguayo. Lo que aconteció en ese enfrentamiento, Joel y Emi. Lo que se sabe más o menos, lo que yo escuché, ¿verdad? Desde niña, que los niños ya estaban prácticamente sin la ayuda de los padres, sin la ayuda de mamá. Entonces ellos fueron, pero con toda esa fuerza, con todo ese amor paraguayo, ¿verdad? A luchar en esa batalla heroica, porque por más de que fallecieron todos, dejaron ese legado, ¿verdad? De valentía por sobre todo. No, de hecho, una guerra total en donde el 70% de la población paraguaya es exterminada. Sí. Tarde o temprano tenía que recaer sobre los niños esa guerra y tenían que verse envueltos. Ojo, hasta hoy en día sigue siendo un tema de muchísimo debate, de muchísima polémica, el tema de por qué niños entre 12 y 14 años, qué tanto ensañamiento hubo de parte del alto mando paraguayo para hacer esos enrolamientos, en fin. Recordemos que era una guerra total y en donde el 100% de la población paraguaya estaba afectada y era algo que lastimosamente se da en esta última parte de la guerra, que es en la campaña de Cordilleras. Veníamos del 12 de agosto de la batalla de Piribebuy, después lo de Acostañú y el 18 otra vez la batalla de Caguiyurú, que fueron episodios en serio de sangre y donde lastimosamente el bando aliado dejó pero muchísimo ensañamiento, verdaderas masacres son las que acontecen. Está en la batalla de Acostañú, después de la batalla se quema el pastizal, en donde todavía había muchísimos heridos, niños y mujeres que se estaban recuperando con heridas. ¿Y qué les pasa? Se les levanta el fuego en el pastizal y bueno, ya se imaginarán lo terrorífico del escenario en ese momento. Pero a lo largo de los años y se enseñó, se romantizó una imagen del niño que fue a batallar o que batalló en Acostañú, de que supuestamente iban ellos vestidos con armas, se pusieron bigotes, todo eso, pero se fue desmintiendo otra vez eso a lo largo de los años, Claudio. Bueno, de hecho que de repente hay relatos verídicos que hablan de que los niños, como para poder un poco mostrar más hombría, usaban el hollín de las ollas y se ponían tipo barbas y cuestiones como esas. O sea, eso no nos viene en parte en el relato, ¿verdad? Sí, como dije, es un tema todavía muy polémico que hasta hoy en los foros y demás debate nos genera mucha división, ¿verdad? Más allá de eso, como mencionaste al empezar el programa, no hay que dejar de olvidar lo significativo de la fecha, en donde por más de 5 horas, casi 2.000 niños estuvieron aguantando en un campo de batalla frente a un ejército, pero de lo mejor tecnológicamente hablando. Por ende, independientemente a las disputas que pueden haber entre lopistas, antilopistas, lo significativo de la fecha es lo contundente, Joel y Emi. Bueno, allá en Eusebio Ayala hay un monumento nuevo que se hizo a los niños mártires de Acostañú. ¿Ese era el escenario donde ocurrió esta batalla, efectivamente, o solamente es parte de la historia? Excelente tu pregunta, doña Emi. Mucho tiempo se manejó que el epicentro de la batalla era en el famoso Cerro de la Gloria. Un cerro bastante lindo que de repente para ir a hacer turismo interno es fantástico. Con las últimas investigaciones un poco se pudo desmentir esa parte. De hecho,
es un poco unos kilómetros antes, en ese sitio en donde está ese nuevo monumento que se levantó el año pasado con apoyo de la gobernación y la municipalidad, entre otras instituciones. Es allí en donde se da el epicentro de la batalla y es prácticamente en ese lugar donde se da la última línea de combate. Es allí en donde ya Bernardino Caballero, con lo último de lo último, termina aguantando y se disuelve completamente el cuerpo de ejército paraguayo, Emi. Exacto, sí, realmente triste. Yo estuve en esos días, ¿verdad?, escuchando varias historias en Eusebio Ayala, incluso me llenó de tristeza al saber un poco más de la historia que entraña a Costañú. Que los niños murieron, algunos en los brazos de sus mamis, por ejemplo, que estaban detrás de los árboles mirando y que fueron al rescate otra vez de ellos. Cosas así que se manejan, que no sabemos si son ciertas o no, pero que nos causa terrible tristeza. El imaginar nada más, Claudio. Imaginar nada más. Por suerte la comunidad barrereña, digamos, es muy viva en ese sentido. Ellos cada año hacen gestas de recordación bastante lindas. Hoy incluso veo por las redes sociales que están usando los mecanismos online, un poco ya que no se pueden hacer los banderazos que suelen hacer hasta el sitio de Acostañú. Pero sí es muy digno destacar cómo esta comunidad barrereña es protagonista de su historia y cómo recuerda cada año estos episodios. Eso es bastante de destacar. E inclusive de todas partes del país, el año pasado al menos que se podía, venía la gente un poco para ver este sitio. Si no fueron al sitio de la batalla de Acostañú, les recomiendo que vayan. Es el sitio, pero así, te da un pirí, como dijo hace rato, impresionante. Cuando ves el escenario y ves un mapa de la batalla, y el lugar en sí es impresionante, es hermoso. Sí, un paisaje pero espectacular. Claudio, en su momento los niños no se dedicaban a la guerra en sí, a la batalla en sí, sino de logística, transportar materiales, ¿no? Al igual que las mujeres. Llegado un momento cuando se exterminó prácticamente el pelotón paraguayo, ellos tuvieron que seguramente defenderse. Porque eran niños, Claudio. No, de hecho, la participación de niños, esa foto, por ejemplo, es bastante interesante. Que categóricamente fue acá en Paraguay. Hay otra foto que se suele utilizar mucho que no es efectivamente paraguaya, que se confunde mucho. Cuando la mostremos voy a hacer alusión. Pero como mencionaste, Joel, al principio eran tareas de logística. Desde 1867 se reporta una fuerte participación de niños, pero ya en la medida en que la guerra se va haciendo total y acapara completamente, es ahí en donde se agarran de fusiles los niños y ya hay un enfrentamiento un poco más directo de parte de esos niños, ¿verdad? Como dije, es una batalla muy polémica. Hasta la participación misma de Bernardino Caballero sigue siendo algo muy polémico. Algunos hablan de un supuesto entreguismo de parte de Bernardino Caballero, que él ya estaba complotado un poco con el ejército aliado, pero en realidad él aguantó más de 5 horas. Cuando estudiamos la batalla de Acostañú y vemos la forma en la que Bernardino Caballero dirigió esa batalla, pero es increíble. Con lo poco que tenía, él se pasó aguantando. Y cuando ya no quedaba más nada, es donde él se tira a los bosques y termina yendo hacia Curuguatú, donde se reporta ante Francisco Solano López. O sea, hay temas que hasta hoy en día levantan mucha polémica. Hay temas que sí hay que desmentir, como la valentía de Bernardino Caballero, que es tal cual, peleó heroicamente él en esa batalla. Y la cuestión siempre que va a traer mucha polémica es lo de lopistas, antilopistas y bueno, lo de la participación de niños sin duda. Decían una cantidad de 3.000 niños aproximadamente, pero también escuchaba, por ejemplo, al querido Fabián Chamorro, colega y colaborador tuyo, que decía que podría asemejarse a esa cantidad, pero hubo muchos niños sobrevivientes a la batalla de Acostañú. No todos fueron exterminados, incluso se volvieron presidentes. Incluso, claro, ¿no? el caso de Aceval, por ejemplo, que fue presidente después. Hubo bastantes niños sobrevivientes que prestaron la tarea de sirvientes, digamos, al ejército aliado en carácter de prisioneros y bueno, que se fueron después integrando a la sociedad paraguaya, el caso de Aceval. Después tenemos Florentino Vido, que era un coronel paraguayo que es tomado prisionero. Él va hasta el Brasil y después vuelve al Paraguay años después. Incluso él participa en la guerra del Chaco, Florentino Vido, que estuvo... Esta es la foto que mencionó, ¿no? Sí. Esta es la foto de unos niños colombianos que participan en una denominada guerra, o sea, en una guerra interna de Colombia. Pero como consecuencia de la difusión del uso de la información, bueno, se usa mucho esta foto como haciendo alusión a los niños en la guerra de la Triple Alianza. Inclusive hay personajes que se tatuaron esta imagen haciendo alusión a los nenes de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Cuando en realidad es una imagen que corresponde a otro país. Incluso el uniforme mismo no corresponde al uniforme que utilizaban los paraguayos en ese enfrentamiento, Joel. Muchos dicen, ¿por qué
comparar un 16 de agosto de la Triple Alianza, de la guerra, durante la guerra de la Triple Alianza, con un 16 de agosto actual, que comparamos con los niños felices, niños sanos, y de repente con ese triste episodio que tuvo nuestra patria. ¿Por qué lo hacemos? ¿O es un mensaje para la ciudadanía? Bueno, el festejo en sí del Día del Niño viene desde 1948, durante la presidencia de Higinio Morínigo. Y sí, hasta hoy en día muchos dicen que no corresponde un día en el que se terminó masacrando a niños recordar como Día del Niño, ¿verdad? Claro. Pero más que nada es una forma de honrar a esos niños que estuvieron en ese enfrentamiento y que muchos de ellos, entre 12 y 14 años, quedaron sin vida completamente, ¿verdad? De ahí el signo recordatorio por sobre todo, ¿verdad? El Conde Do. Bueno, un personaje bastante polémico que hasta hoy en día, sobre todo de parte del lado paraguayo, despierta mucho enojo en torno a esta campaña de cordilleras. Primero venía de la batalla de Piribebuy, donde sí hubo mucho ensañamiento con la población local, y después en Acostañú, donde finalmente la orden, según las fuentes paraguayas, de incendiar los pastizales después de la batalla fue dada por él, ¿verdad? Bueno, es una mochila que va a cargar el comandante enemigo, sobre todo en esta campaña de cordillera donde hubo tanto enfrentamiento directo y tanta sangre, ¿verdad? Bastante polémico el personaje. Como estudioso de la historia, ¿qué sentimientos te despiertan leer lo que pasó 151 años atrás? No, sin duda un compromiso por despertar todo ese legado que tenemos, todo ese heroísmo, tanto de personajes civiles como de personajes militares, y llevar en alto esa bandera, toda esa representación que ellos nos dieron hace 151 años. Creemos que es un compromiso por sobre todo que debemos honrarlo de la forma más digna posible, ¿verdad? ¿Como paraguayos estamos haciendo eso, según tu opinión personal? Lastimosamente no al 100%. Si lo hacemos en un 80%, tal vez las cosas sean mucho mejor en nuestro país, sobre todo del lado de muchas autoridades. Exacto, recordar un día como este, bueno, nos da esa sensación de que crecimos bastante, ¿verdad? Como que la crueldad quedó atrás. Sí. Porque como mataron a estos niños es terrible. Veíamos incluso y escuchábamos incluso relatos de que los niños fueron, ni siquiera ese corazón de papá por ahí los soldados tenían, ¿verdad? De asesinarlo de la manera en que lo hicieron. Claro, y les dejo un relato. En esta batalla de Acostañú participa un capitán, Bernardo Franco se llama. Él tenía un batallón, los últimos jóvenes elitistas del ejército paraguayo. A él le da Bernardino Caballero la orden de ir en la vanguardia, en el epicentro de la batalla y aguantar mientras ellos se ubicaban en la artillería y resistían este enfrentamiento. Imagínense, le daba una misión suicida. Le decía prácticamente, anda a aguantar ya y sabemos que vas a morir, pero aguantá. ¿Se imaginan el heroísmo de irse a una misión suicida? Y efectivamente, Franco va con su batallón y aguanta hasta que los paraguayos se organizan y después su batallón es completamente diezmado. Hoy justamente lancé un tuit sobre Bernardo Franco. Hay una cruz en el campo de batalla, en el lugar donde se lo entierra a Franco después de caer muerto, en el medio de la batalla. Hasta hoy en día está la cruz, ya bastante descompuestita la cruz, ¿verdad? Pero esos tipos de relatos son impresionantes. Tuve la suerte de irme en septiembre y encontrar esa cruz. Tomamos algunas fotografías, ¿verdad? ¿Qué es lo más fuerte de todo esto que estudiaste durante todos estos años de la batalla de Acostañú? Lo más duro para vos. Bueno, y la parte, las secuelas de la batalla, la quema de esos pastizales, sin duda bastante terrible, hacerse una idea un poco de estar herido con el pie herido, con el brazo herido y que de repente se te levante el fuego y no puedas hacer nada y termine sucumbiendo con el fuego en el pastizal. Esa escena de por sí es terrible, imagínate. Vos que sos papá. Sí. Vos que sos papá. ¿Qué enseñanza te deja esta batalla que no querrías repetir para tu hija? Bueno, le mando un saludo de paso a mi hija Coti que me estará viendo. Por sobre todo tener una capacidad de sentarse y negociar y usar la pluma por sobre todo. Evitar por sobre todo que hombres, mujeres, niños vayan hasta una batalla y se den este tipo de episodios sumamente tristes. Saber usar la pluma, eso es fundamental. Capacidad de negociar.
Hoy día también tenemos que hablar de que los niños son utilizados todavía, de la manera, no en una guerra, ¿verdad? Pero de alguna u otra forma los niños están en un batallón. Explotación. Explotación, están siendo explotados y nos deja también una enseñanza todo esto. Totalmente, es algo que hay que llevarlo en cuenta. Así mismo. Claudio, con respecto a las acciones, están emprendiendo actividades ahora, por ejemplo, en el modo COVID, ¿verdad? ¿Qué tienen en mente con este grupo de historiadores en el que estás? Bueno, antes de entrar en el tema de la cuestión de la pandemia y las cuarentenas, se destacaban recorridos para que la gente vaya hasta esos lugares y bueno, pueda un poco vivir en el sitio mismo lo que son estos enfrentamientos, estas batallas, todos los episodios de la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Pero ya hoy en día, bueno, con esas limitaciones tratamos de usar las videoconferencias y bueno, ir hasta sitios emblemáticos como el cementerio de la Recoleta y bueno, desde ahí poder mostrar en videoconferencias, digamos, lo que son algunos sitios, contar la historia de algunos personajes que están ahí, ¿verdad? Siempre es un desafío porque tenemos que enfrentar cuestiones como la señal de internet y eso de repente irte hasta Costañú y lidiar con eso no es tan fácil, ¿verdad? Pero a eso de repente se quiere apuntar un poco también a la lectura, ¿verdad? De repente más horas en casas nos dan la oportunidad de quedarnos y leer alguna que otra publicación. Estamos planificando para este y los siguientes meses, de tal forma que podamos un poco contar más lo que es la historia. Y no solamente sobre las guerras internacionales que tuvimos. Los paraguayos se quedan mucho en la guerra del Chaco y en la guerra de la Triple Alianza, pero tuvimos varias guerras civiles y revoluciones que valen la pena tocarlos. Vale la pena comentarlos, como dijo Emi, para no repetir esos mismos errores en lo que va de la historia. Así mismo. El Twitter que se volvió también una plataforma. ¿Quién iba a pensar, Sí, a mí me sorprendió, pero gratísimamente, que la historia vaya teniendo sus retweets. Claro, el único problema es que te genera también falsas historias, sobre todo en el Facebook. Nunca faltan gente que menciona un episodio sin ninguna fuente y se dispara esa información porque suena muy lindo. Hasta hace poco hubo un relato de que el Señor de los Anillos se basó en la batalla de Itaguaté del 21 al 27 de diciembre de 1868. Y sonaba espectacular y los perros retuiteaban. O sea, compartían en el Facebook, cuando en realidad no es cierto, ¿verdad? Fue un personaje que se le ocurrió decir eso y se disparó la información, ¿verdad? Es muy importante por eso tener la fuente. Claro, y saber usar esos medios. Claro. De lo contrario puede ser un mono con chile de repente. Sí, que no seamos tan ingenuos también a la hora de y sobre conocer todo y ver eso. Que hay gente que no sabe debatir, ¿verdad? Que en el Facebook cuando se debaten con documentos, con fuentes, nunca falta el que se enoja ya y te desafía ya a una especie de trifulca, ya te da toda la dirección y eso, y bueno, a eso lastimosamente a veces termina. Por eso hay que saber usar las redes sociales. @Claudius Velaz, ¿no? Sí, Claudius Velaz. Mira, bueno, mi querido Claudio, ojalá que muy pronto podamos tener así al grupo, Fabián, Quique Cos. Sí, para hacer un poquito una especie de debate, ¿no? Que estaría muy lindo. No, estamos siempre abiertos a las invitaciones en cualquier momento. Mira, feliz día a tu hija. Coti, le voy a transmitir, sí, le transmito Feliz día a un tu saludo. hija y bueno, que sigan los trabajos históricos. ¿verdad? Muchísimas gracias, Joel, Emi, bueno, encantado de compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias, Claudio. Claudio Velázquez. Aprendí mucho hoy, Claudio. Gracias. Muchísimo aprendí hoy, porque yo tenía bueno, viste que famoso en la escuela te enseñan lo básico, después en la facultad como que ya lees nomás para los exámenes, ¿verdad? No, pero sí. Hay que aprender y hay que valorar. Hay publicaciones ahora que colaboradores de Claudio, incluso vos también sos escritor. Sí. Hace poco salió un libro. Hace poco salió un libro, tengo 3 libros publicados por suerte y ahora vamos por el cuarto. ¿Cuál sería el cuarto? El cuarto es uno que habla de una guerra civil del Paraguay que hubo entre 1911 y 1902, la famosa guerra del centenario. La guerra del... Una guerra civil interna bastante nefasta, pero bueno, de aprender de esos errores se trata un poco. Claro que sí. En las redes sociales te encuentran así, como Sí, Claudio. Claudius Velaz. Estamos Ahí en... está, para que la gente te siga y conozca más de tu trabajo él es un también. twister. Una estrella de Twitter. Gracias, querido Claudio. Gracias, Joel, Claudio. gracias a mí. Bueno, Un nos placer. vemos oportunamente. Así será, mi querido señor. Bueno, Batalla de Costañú, un episodio que nos duele, pero que aún así nos enseña que hoy debemos ser mejores personas para nuestros niños, Por supuesto. formarnos y obviamente actuar en base al futuro de nuestro país, ¿no? Claro que sí. Hoy tenemos que preguntarnos, yo como paraguayo, incluso hace un año yo estaba publicando un video, como paraguayo, me siento realmente digno del legado que todos estos niños Nos dejaron. inocentemente dejaron,
sin ellos obviamente tener en cuenta de que tenían que pelear o tenían que defenderse porque eran niños. Claro, sí. Y ese famoso dicho que decimos siempre, los inocentes pagan por los pecadores, ya no debe existir. Lastimosamente suele ocurrir y es una injusticia, pero de esto tenemos que aprender. A que los niños deben vivir su infancia, tienen que estar en casa jugando, aprendiendo y no en la guerra. Y No la en guerra, batalla. y la guerra que puede ser una metáfora nomás Claro, también, ¿no? sí, por supuesto. Una metáfora nomás también. Por suerte no tenemos hoy batallas así como la teníamos 150 años atrás. Pero bueno, hay muchos que están batallando, están haciendo guerra contra la hambruna, Bruna. la pobreza, la explotación laboral, la violación, Las drogas. las drogas. Bueno, esas son las guerras que hoy tenemos que todos juntos tratar de no meterlos a ellos o ayudar a sacarlos a ellos para que así puedan vivir plenamente. Realmente es nuestro deseo desde el noticiero musical. Y nuestra responsabilidad como adultos. Totalmente.